Buenas noches, bendiciones Darillo Díaz, Yaneli, bendiciones, Alba Jiménez, Monjaras, bendiciones, ICBMX, bendiciones, Brian, hermana Ileana, buenas noches, bendiciones, Maggie Salas Aguirre, Carlos, buenas noches, hermana Naixa, María Elena Guerreiro, Cardone Cristiana, bendiciones, Trinidad, Torola José, bendiciones, Adriana, Torola José, bendiciones, buenas noches, Emily Hernández, Paula Morán, bendiciones, Palestina Lore, Trinidad, Rosy, buenas noches, Javier Caleb, Fradi Corredor, Cecia Sarmiento, buenas noches, Elsa Grimal, hermana Ileana, gracias, igualmente, bendiciones, Olga Andy, Lucía Macareno, ICBMX, bendiciones, Olga, bendiciones, Jesúa, bendiciones, Francesa Isabela, bendiciones, Rogelio Oliva, buenas noches, Luis Gómez, Javier, Anaixa, Agua Gaete, bendiciones, Chelita, bendiciones, Fradi Corredor, hermana Anaixa, Mauri Rivero, Ave de Pico, buenas noches, bendiciones, Marifer, bendiciones, Emily, Clau Martínez, hermana Julia Bernal, Giovanni Francisco, Heidi Talavera, hermana, bendiciones, buenas noches, hermana Ariana, gracias igualmente, Jimmy, Néstor Peñalosa, Mauri, Gabriel Sosa, bendiciones, Néstor, Paola Cáceres, Juan Carlos Morales, buenas noches, Edgar, bendiciones, Damar Grechen, bendiciones, buenas noches a ustedes, Jesús Heredia, Néstor Peñalosa, Jesús Heredia, buenas noches, Gabriel, Pedro, Juana Guerra, 1506, bendiciones, Gabriel Sosa, Luis Gómez, Yesúa, claro que sí, vamos a estar pendientes en la oración en el final para estar orando por las peticiones, Mauri Ribeiro, Leos Schneider, Fiba Bar, ay, perdón, hay nombres muy largos y raros. Bueno, muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga a todos, gracias por conectarse, gracias por apoyar la página, muchas gracias a ustedes. Bueno, bendiciones a todos los que se siguen conectando. Bueno, bien, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar. Vamos a bendiciones Triguero, bendiciones Néstor, Yamil, bendiciones Axel, Freddy, Rosy, buenas noches, José, buenas noches, Susi Taor, Astrid, buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, vamos a empezar, vamos a disponer nuestro corazón para hacer una pequeña oración, para entregarle esta palabra a Dios, para que sea Dios hablando. Bendiciones David, gracias, igualmente. Bueno, dispongamos nuestro corazón para entregarle este tiempo a Dios, para que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones. Bueno, bendiciones Susi, Estela, Chelita, bendiciones. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón. Padre Celestial, en esta noche, amado Señor, aquí estamos, Señor, para darte gracias, Dios, por este día, por esta noche, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir en este día. Gracias, Señor, porque vemos tu fidelidad, vemos tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por bendecirnos, por amarnos, por perdonarnos, Señor. Gracias, Padre amado, en esta noche. Aquí está mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy y lo que he vivido hasta este momento, Señor. Te pido que me perdones todos mis pecados, Señor. Que me limpies de toda maldad y pecado, Señor. Padre amado, en esta noche pongo en tus manos
la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí conectados, Señor. Padre, hoy dispongo mi corazón, aquí estoy, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, porque eres tú, Dios. Espíritu Santo, te pido que tú me des las palabras adecuadas, que tú me guíes y me respaldes y que hables a cada uno de nuestros corazones, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, bendiciones, hermana Ileana, inquieto José, bendiciones a todos. Bueno, vamos a empezar. En esta noche vamos a ir al libro de Levítico. Levítico capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13. Bueno, del 1 al 3. Capítulo 13, del 1 al 3. Vamos a hablar hoy acerca de la lepra. Bueno, vamos a empezar. Habló Jehová a Moisés y, espere, les enfoco un poco más de cerca. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Bueno, vamos a hablar en esta noche. Esta prédica la he titulado La lepra como una radiografía del pecado. Bueno, la lepra, yo sé que todos hemos oído hablar de la lepra. Bueno, hoy en día no se ve mucho eso. Eso se veía mucho anteriormente, ¿no? Y en la Biblia sí que habla mucho acerca de la lepra. En ese tiempo se daba mucho eso. La lepra o la llaga de lepra, como dice ahí, es un nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel, causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta principalmente a nervios periféricos, la piel, los ojos y mucosas. Bueno, aquí dice la palabra que comienza como una pequeña mancha. Lo vimos acá en el versículo. Vamos a ver, dice: cuando el hombre tuviera en la piel del cuerpo hinchazón o erupción o mancha, dice que empieza como una pequeña mancha, algo muy pequeño, una señal básica, pero que luego se transforma en algo que destruye lentamente. Bueno, ¿y por qué hablamos de la lepra? ¿Qué tiene que ver esto con lo espiritual? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque así como la lepra es destructiva y destruye la persona, el cuerpo, las partes de su cuerpo, asimismo vamos a ver 4 o 5 puntos de las consecuencias de la lepra. Bueno, el primer punto: la lepra es destructiva, porque así como la lepra destruye la piel, asimismo es el pecado. Comienza en el corazón con un pequeño deseo o en la mente de una persona. Generalmente cuando una persona comete pecado, es porque ya llevaba días o meses con esto en su mente. No sé si ustedes han visto de pronto en las noticias cuando muestran que una persona asesinó a otra, que la descuartizó, que hizo cosas horribles, ¿cierto? Entonces, dicen que esas personas generalmente ya llevaban días pues como planeando esto en sus mentes. ¿Por qué? Porque el pecado empieza como un pequeño deseo, como algo, o sea, los deseos de la carne, ¿cierto? Y empieza en nuestra mente. Entonces, la persona cuando generalmente comete algún tipo de estos
delitos o el pecado, es porque ya llevaba días o meses con esto en su mente. El pecado comienza como con un pequeño deseo o antojo de la carne. Y si nosotros no llevamos esto ante Dios, se va a terminar convirtiendo en algo grave, grande y destructivo. O sea, porque todo comienza en la mente. Cuando viene a nuestra mente esos pensamientos, cierto que pues a todos nos pasa, yo creo que a todos nos pasa que tenemos malos pensamientos. A veces estamos de pronto por ahí pensando y se nos vienen a la mente cosas pues que uno dice, Dios mío, ¿yo qué estoy pensando, cierto? Nos vienen malos pensamientos, o de pronto cuando tenemos rabia, bueno, eso es normal que lleguen esos pensamientos, pero ¿qué pasa si nosotros le damos cabida y no los desechamos? No llevamos esto ante Dios y le pedimos perdón, ¿cierto? Le pedimos que nos guarde, que saque eso de nuestra mente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso se va a convertir en algo grave y grande que finalmente nos destruye. Pues todo comienza en la mente y si le damos cabida ahí es donde llega al corazón. Y cuando se le da cabida en el corazón, ahí es donde nace el pecado. Entonces, por eso es tan importante, como nos dice la palabra, velar y orar, porque esto nos manda la palabra. Cuando el Señor nos decía en Mateo, vamos a ir a Mateo, libro de Mateo, Mateo 26, 41. Vamos a ver qué le decía el Señor a los discípulos. Les decía, Mateo 26, 41, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros sabemos que somos seres humanos, ¿cierto? Que todos fallamos, que todos tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos, y si nosotros no llevamos esto ante Dios, lo desechamos y le pedimos al Señor que nos ayude, que guarde nuestro corazón, entonces esto se va a dar cabida en nuestro corazón y ahí es donde va a empezar el pecado y nos va a destruir. Bueno, entonces nosotros no debemos darle cabida a esos deseos carnales, debemos desechar eso y velar, como dice la palabra, y orar, ¿cierto? Estar atentos. Bueno, el segundo punto, el pecado contamina al hombre. El pecado es algo pequeño, pero luego contamina, es algo como les decía ahorita que empieza con algo pequeño, un deseo, un pensamiento, pero luego contamina nuestra mente, nuestros deseos, ese pecado contamina nuestra mente, nuestro corazón y nos hace inmundos. Como decía ahorita la palabra que el que tenía esa lepra lo declaraban inmundo. Bueno, es algo pequeño, como les decía ahorita, que va creciendo, destruye nuestra mente, nuestro corazón y te hace inmundo delante de Dios. Y es ahí donde caemos y empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la Biblia, empezamos a decir, no, ya no voy a volver a la iglesia, porque ¿para qué voy a ir si Dios no me va a escuchar? ¿Has escuchado decir a alguien esto? Yo lo he escuchado mucho e incluso yo también lo llegué a pensar muchas veces, pero ese es el peor error que podemos cometer. Cuando nosotros le fallamos a Dios, debemos inmediatamente arrepentirnos, pedirle perdón y clamar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios Dios sabe que nosotros somos débiles, que nosotros somos polvo, somos carne. Entonces Él sabe que nosotros siempre vamos a fallar y que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, ¿cierto? Nosotros debemos de ir ante Él para pedirle perdón, para clamar misericordia, para que Él nos ayude y no alejarnos, no decir, no, es que no voy a volver a la iglesia, no voy a leer la palabra, no voy a orar, porque ¿para qué? No, ese es el peor error que nosotros cometemos y eso es lo que el enemigo nos hace pensar. El enemigo siempre trae a nuestra mente, no vuelva a la iglesia porque vea, te van a señalar. Empieza como a crear pensamientos de culpabilidad, ¿cierto? Y de vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos alejando del
de la iglesia, no volvemos y no leemos la palabra, no oramos, entonces ahí nos vamos a morir espiritualmente. Bueno, entonces les decía que debemos clamar a Dios, es cuando más debemos clamar por la ayuda de Dios. No debemos hacer eso de alejarnos de Dios, antes con mayor razón estar ahí más pegados de Él, clamando que nos perdone y clamando misericordia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos, a restaurarnos, pues Él conoce realmente nuestra debilidad. Pero yo debo de ir delante de Él y confesarle mi pecado, como dice la palabra, que si hemos pecado, para eso tenemos a ese sacerdote que es Jesús, que es el intercesor por nosotros, ¿cierto? Él intercede por nosotros ante el Padre. Bueno, entonces debemos de ir delante de Él y no alejarnos, y tampoco dejar de orar y de leer la palabra, porque la palabra también nos limpia, la palabra nos sostiene, nos da fortaleza, entonces no debemos de descuidarnos, porque si no lo hacemos también se va a endurecer nuestro corazón y nos terminamos destruyendo, porque nos volvemos insensibles. Mucha gente, incluso gente que va a la iglesia, van a la iglesia pero no se salen y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido también, y muchas veces como que escuchan la palabra y siguen en lo mismo, el corazón se les endurece o sea, no están haciendo nada, porque van a la iglesia como por ir, escuchan, pero siguen como si nada. Entonces eso ya se vuelve, es una persona religiosa, como éramos antes, ¿cierto? Bueno, vamos a ir al tercer punto. La lepra es una enfermedad contagiosa. Mire que si nosotros leemos la palabra, ahí nos dice que cuando ojalá leyeran todo el capítulo 13 del Levítico en sus casas para que puedan entender mejor y para que nos demos cuenta de que cuando una persona era declarada con lepra, se dan cuenta que tenían lepra, ¿qué hacían? Inmediatamente la aislaban, la separaban, o sea, era declarada inmunda, como dice la palabra ahorita. Era separada de las otras personas. ¿Para qué? Para que las otras personas no se contaminaran. Ellos no podían estar ni siquiera con sus familias. Eran separados de sus familias, los aislaban. Y asimismo es el pecado. El pecado también se contagia. ¿Y por qué? Porque vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 4, libro de Proverbios, Proverbios 4, 15 y 16, que nos dice Salomón. En Proverbios 4, 15 y 16 dice, no entres Proverbios 4, 15 y 16. Sí, 15 y 16 dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han, les enfoco, perdón, dice, vuelvo y le leo, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Entonces, Salomón aquí nos dice con urgencia y comienza con un no. Dice, déjala. Le leo desde el 14, perdón, estoy un poco perdida aquí. Dice, desde el 14, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Entonces mire que acá Salomón empieza diciendo no, un no, y hay que tener en cuenta los no y los ni de la Biblia, porque son advertencias. Nos dice no, y en el otro versículo dice, ni vayas por el camino.
Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, es una advertencia de no imitar, de no hacer lo que los inconversos hacen, porque el pecado también es contagioso, al igual que la lepra. Hay un dicho que es muy conocido, que yo sé que todos los conocemos, y las abuelas eran muy dadas a decir esos dichos. Las abuelas decían, dime con quién andas y te diré quién eres, y es la realidad. Es un dicho popular, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque según las amistades que nosotros elijamos, de ellos nos vamos a llenar. ¿Por qué? Porque si yo ando, ¿qué pasa si yo ando con un borracho? También voy a coger los mismos vicios, ¿cierto? Me voy a volver como él. ¿Qué pasa si yo ando con un ladrón o con un vicioso? Se me van a pegar esas mañas, ¿cierto? Voy a empezar a actuar y no nos digamos mentiras, pero eso sí se pega, eso es real. Porque, ¿o qué pasa si nosotros siempre estamos hablando con esas personas vulgares que solo hablan necedades y maldicen? A nosotros también se nos va a pegar eso. O sea, nosotros debemos de elegir nuestras amistades, no ir por el camino de los perversos, como nos dice acá Salomón, ni hacer lo que ellos hacen. Nosotros debemos de tener cuidado con esas amistades que elegimos. ¿Por qué? Porque eso se contagia, el pecado se contagia. Yo tengo una amiga de la iglesia, esta muchacha, ella tiene su esposo y un hijo, y ella pues era una mujer pues era fiel a Dios, hasta que ella cogió malas amistades, empezó a juntarse con dos amigas de ella del pasado, amigas del colegio. Estas dos amistades les gusta mucho las fiestas y el trago. Entonces, en estos momentos mi amiga está, como ella no quiso dejar esas malas amistades, en estos momentos está en una rebeldía terrible, está apartada de Dios y vive enojada. Ella dice que no está de acuerdo, que porque el esposo no la deja salir con las amigas hasta tarde, que eso no tiene nada que ver. O sea, ella dice que así ella no beba, que eso no tiene nada que ver, que ella ande con sus amigas. Entonces, mire la ignorancia, ¿cierto? Porque nosotros debemos de tener cuidado con quien nos juntamos. Si yo ando mucho con una persona que tiene malas mañas, que tiene un vocabulario pues grosero, vulgar, téngalo por seguro que eso se nos va a pegar a nosotros también, porque tristemente lo malo se pega muy fácil, mientras que lo bueno es difícil, tristemente, pero es así. La palabra también nos dice en el Salmo 1:1, vamos a ir al libro de los Salmos, que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces mire que acá nos dice la palabra que bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con quien nos juntamos, a quién le pedimos un consejo, porque, o sea, como dice la palabra también, que tienen en común las tinieblas y la luz? Nada. Nosotros no tenemos nada en común con el mundo, porque ellos viven de una manera diferente, piensan diferente, mientras que nosotros ya hemos sido librados y limpiados por el Señor. Entonces debemos de tener cuidado. Bueno, ahora otra cosa. Ahora no estoy diciendo que nosotros nos tengamos que volver como que no vamos a poder hablar con nadie ni hablar con personas sin conversa. No, no es eso. Nosotros estamos aquí en el mundo, pero no debemos de contaminarnos con el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es amistad o compañero, a otra cosa es muy diferente un amigo. Una amistad o un compañero es aquel que estudia con nosotros, o el compañero de trabajo, o la vecina, bueno, pero es muy diferente a un amigo. Un verdadero amigo es aquel que te acerca a Dios,
que te dice las cosas como son, que te dice las verdades. Un verdadero amigo es ese, el que te acerca a Dios, no aquel que te invita a hacer cosas malas. Ese es el verdadero amigo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas amistades que no quieren nada con Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Nosotros no tenemos nada que ir a pedirle consejos a un inconverso, porque ¿qué nos podrá dar un inconverso a nosotros? O sea, nada bueno, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que no tiene a Dios, ¿qué consejo bueno te podrá dar? Ninguno. Entonces nosotros debemos primeramente a Dios. Cuando tengamos que contarle algo a Dios, una decisión, algo que nosotros queramos, primeramente a Dios, porque Él es nuestro Padre y Él nunca se va a equivocar en lo que Él nos dice, en lo que Él nos habla. Primero debemos de ir a Él. Bueno, no tener amistad íntima con el mundo, ni con personas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, porque nada nos pueden ofrecer, nada bueno nos puede ofrecer una persona que no tiene a Dios. Bueno, el proverbio que leímos ahora nos dice que debemos correr, huir de la tentación, huir del alcohol, de la pornografía, de todo aquello que nos aleja de Dios y nos puede destruir. Así como lo hizo José cuando huyó de la tentación, ¿cierto? Él no se quedó ahí a pensar, ay no, espere yo consulto con Dios. No, él huyó inmediatamente. Así debemos hacer nosotros, huir. Bueno, el cuarto punto, la lepra no tiene cura. El pecador está enfermo. Ahora, el pecado no es una enfermedad, porque mucha gente lo tiene como una enfermedad. Dicen, ay, no es que el alcohólico está enfermo o el adúltero. No, eso no es una enfermedad. Eso es ya el pecado, es lo que hay en el corazón de cada persona. El pecador está enfermo espiritualmente, sí, porque está siempre cometiendo el mismo pecado. Está como en un círculo vicioso. ¿Qué hace el pecador? Va y se emborracha, va y le pega a la esposa, le es infiel y después va y le dice perdóneme y yo no lo vuelvo a hacer. Pero a los días está haciendo lo mismo. Entonces esa persona, el pecador, está como en un círculo vicioso, está atado ahí en el pecado. Y puede que esa persona tenga muy buenas intenciones, pero esa persona por sí misma no va a poder salir de ahí. Eso sí, hay muchas personas que luchan por salir del alcoholismo, de la drogadicción, de muchas cosas, pero solo a través de Jesucristo. Él es el único que puede traer libertad a nuestra vida. Ayer salí de la iglesia, entonces me fui para el baño de la iglesia. Entonces habíamos ahí varias mujeres. Cuando entró una señora, entonces esta señora nos saludó pues con una sonrisa que yo me quedé mirándola y yo dije, bueno, como que me alegró, no sé. Ella se quedó mirándonos y nos saludó, nos dijo, Dios las bendiga. Entonces empezó a decirnos, estoy feliz. Llevo tres domingos viniendo a la iglesia y estoy feliz, porque yo era una drogadicta, era una callejera, y ya Dios me ha levantado, me ha restaurado y estoy feliz. Entonces, yo la miraba y a mí me daba como esa alegría, porque yo decía, Dios, lo que usted hace no lo puede hacer nadie. Muchas veces nosotros luchamos con tantas cosas, tratando de salir de ellas, cuando estábamos pues sin el Señor, ¿no? Y no pudimos, ¿cierto? Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos liberó, nos hizo libres de muchas cosas. Entonces por eso debemos cuidarnos para no volvernos a contaminar con el mundo, huir de la tentación, de aquello que nos separa de Dios. Entonces la lepra era una enfermedad que es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, así como la lepra no tiene cura, así tampoco el pecado sí la tiene. Solo Jesucristo nos puede hacer libres. Pues si la persona se acerca a Dios, se arrepiente,
le busca de corazón, Dios la hace libre. Bueno, hay gente que tiene adicciones al pecado y solo Cristo puede liberarlas, pero si no vienen a Él, van a morir ahí. Hay personas que tienen adicción a la pornografía, a los juegos, a esos juegos en los casinos. No me acuerdo cómo es que le llaman a esas personas que ya se vuelven como esclavas de esos juegos. Van y dejan toda su plata allá y se juegan toda la plata porque creen que eso los va a sacar de la pobreza. Y eso es una mentira porque en esos juegos, esos casinos, ellos nunca van a perder nada. A ellos les interesa es tener la persona ahí esclavizada, quitándole su plata, entonces se vuelven esclavos de eso. Asimismo, la persona que está luchando con la pornografía, con muchas cosas, pero solo el Señor nos puede traer libertad en esos vicios, en esas adicciones. Bueno, quinto, la lepra genera exclusión. Bueno, eso está en Levítico 13:46. Vamos a ir otra vez al libro de Levítico, capítulo 13, el versículo 46, que nos dice. Levítico 13, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces, como les decía ahorita, una persona que tenía lepra, la excluían, no podía entrar a muchas partes, no podía estar con su familia, la separaban de todas las personas para que no se contagiaran. Entonces, la lepra genera exclusión. El leproso era excluido, lo sacaban afuera, no podía vivir con su familia, era excluido del templo, de su fe, no podía entrar al templo. Y asimismo es el pecado con nosotros. El pecado nos hace sentir culpables, nos aleja de Dios, nos aleja de la iglesia, nos separa de Dios, nos excluye de la vida eterna, que es lo más triste. El pecado nos separa de Dios y nos excluye de la vida eterna. Y yo creo que no hay peor maldición y miseria que tener que vivir separados de la eternidad y de la presencia de Dios. No hay manera, o sea, no hay nada más terrible que ver una persona esclavizada al pecado y separada de Dios, ¿cierto? Ahí consumiendo su vida en vicios y en muchas cosas. No hay peor miseria que esa, porque la misma palabra nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Bueno, no hay manera de vivir una vida en el pecado y tener vida eterna con Dios, no la hay. O estamos con Dios o estamos en el mundo y en el pecado. Si no muero a mí mismo para vivir para el Señor, no hay vida eterna. Vamos a ir, por último, vamos a leer Lucas, libro de Lucas. Vamos a leer una historia de sanidad que hizo Jesús en el 17. Vamos a ir a Lucas 17, 11 al 19. Vamos a leer acá. Es la historia de los 10 leprosos que son limpiados. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pongamos atención lo que dice, se pararon de lejos. Perdón, estoy un poco... Dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Bueno, porque
Es importante ver acá que estos 10 leprosos estaban excluidos de las otras personas. Mire que ahí dice que, donde les dije que pusiéramos atención, donde dice que se pararon de lejos, o sea, estaban excluidos, ellos no podían entrar al templo, no podían estar cerca de otras personas porque las contagiaban, ¿cierto? Entonces siempre estaban excluidos. ¿Y ellos qué hacían? Se juntaban entre ellos con personas de su misma, que estaban en su misma condición. Ellos no se podían juntar con personas sanas, sino con personas que estaban en su misma condición. Entonces, qué triste, ¿cierto? Lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos así, o sea, el pecado nos aleja de Dios, nos excluye. ¿Y qué pasa? Empezamos nosotros a juntarnos, como les decía ahorita, con malas amistades, con personas que no son de bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque un pecador se junta con otro pecador porque eso los une, porque los une el destino, la tragedia. Y así mismo somos nosotros con nuestras amistades. Debemos conseguir amistades que sean de bendición, personas que estén bien con Dios, personas que nos levanten, que nos ayuden, ¿cierto? Cuando nosotros estamos decaídos, cuando estamos desanimados. Para eso estamos los hermanos en la fe, ¿cierto? Para animarnos unos a otros, para ayudarnos, ¿cierto? Entonces, qué tremendo es todo esto, lo que es la lepra, ¿no? El pecado, lo que significa la lepra en lo espiritual, que es el pecado, que nos excluye, nos aleja de Dios, que no tiene cura. Bueno, a comparación de la lepra, esa enfermedad no tenía cura, pero nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, ¿cierto? Nos trajo, nos encontró, porque no fuimos nosotros, fue Dios quien nos buscó. Entonces, bueno, hermanos, esta era la palabra para hoy. Espero que haya sido de bendición. Para mí fue de mucha bendición porque nosotros tenemos que reconocer que tenemos luchas, que tenemos debilidades, que todos tenemos luchas, que luchamos con muchas cosas, pero que tenemos ese abogado, ese Padre que está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos y a restaurarnos, ¿cierto? Bueno, entonces esa era la palabra. Bendiciones Jesús Heredia, bendiciones Marta, Lauti Calíbar, Clau Irene, Rosana, Callaya, bendiciones. Gracias a ustedes. De verdad que es una bendición poder compartir la palabra, poder escucharla. Y gracias a ustedes de verdad por apoyar la página y porque pues somos bendecidos, ¿no? Al escuchar cada día el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones Callaya, bendiciones Pikachu, Juana, Paula Cáceres, José Alfredo, bendiciones, Kate, Saray, Inquieto José, Gis, Torola José, bendiciones, gracias a ustedes, Néstor Peñalosa, Torola José, Marifer, Marta, bendiciones a todos ustedes. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para terminar, para orar por peticiones, darle gracias al Señor por la palabra, para que Dios nos ayude, nos fortalezca, ¿cierto? Bueno, los que tengan peticiones, las ponen ahí para estar orando. Jesús, oración por mi relación con mi pareja, claro que sí. Bendiciones Marcelo Tauro, gracias Saray, gracias hermana Ileana, Karina, bendiciones, Janet, Carlos, Torola José, muchas gracias. Gracias hermana Gis, que Dios les bendiga a ustedes por conectarse. Bueno, vamos a disponer el corazón para despedir la prédica Michelle, danzaré al soberano, bendiciones, Inquieto José, bueno, muchas gracias. Bueno, Callaya, por su familia, claro que sí. Bueno,
Padre Celestial, en esta noche, amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, tu palabra nos instruye, nos exhorta, nos da vida, nos da fortaleza, nos limpia, nos renueva, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque es una gran bendición, Señor. Porque es una bendición poder, Señor, escuchar tu palabra. Es una bendición, Señor, que podamos tener esta página, Señor, donde nos alimentamos espiritualmente, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor, porque somos seres humanos, Señor, y cada día fallamos, Señor, fallamos en tantas cosas. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos que nos renueves, Señor, que restaure nuestras vidas. Señor, tú conoces en qué estamos fallando. Tú conoces, Señor, cuál es esa debilidad, con que luchamos cada día, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor. Fortalécenos en todas las áreas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Padre, hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Padre, bendice a cada uno de ellos, a sus familias. Bendice, Señor, cada uno de estos países que están aquí representados. Padre, hoy en el nombre de tu precioso Hijo, quiero pedirte que seas tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad en cada una de sus necesidades, Padre. Te pido, Señor, que tú obres con poder, Señor, que tú te glorifiques en cada cuerpo que se encuentra enfermo, Señor. Padre, gracias porque tú eres el mejor médico. Tú eres el Dios que tiene la última palabra, Señor. Puede que hayan personas, Señor, que estén luchando con alguna enfermedad, Señor, que quizá les hayan dicho que no hay esperanza, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú eres nuestro médico, tú eres el Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Gracias, Señor, porque en esa cruz, Señor, en tu cuerpo, tú llevaste todas las enfermedades, todas esas dolencias que hoy estamos viviendo, Señor, tú las llevaste en tu cuerpo. Gracias, Señor Jesús, porque por tus llagas somos sanados. Señor, te pido que tú te glorifiques en cada uno de esos cuerpos enfermos. Padre, también quiero poner delante de ti cada familia, Señor. Te pido que seas tú restaurando, Señor, aquellos hogares, Señor, que están en dificultades, Padre. Que tú les des sabiduría, les des fortaleza, que seas tú, Señor, sanando esos corazones y que sean restaurados, Padre amado. Señor, te pido por aquellos que tienen necesidades económicas. Te pido, Señor, que seas tú supliendo toda necesidad, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y tu palabra dice que a los que confiamos en ti jamás seremos avergonzados. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres todopoderoso, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, precioso, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios los guarde y mañana nuevamente a la misma hora. Bendiciones Callaya, Jesús Heredia, Cecia Sarmiento, Aida Carmona, bendiciones, Gracia Aguirre, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y mañana a la misma hora. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Juana, Marcelo Tauro, Torola José, bendiciones, que Dios los bendiga.